Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 31 de mayo de 2017. En datos económicos, comenzamos con la volátil serie de ventas minoristas en Alemania, que se contrae cerca del 0.9% en la medición interanual del mes de abril. Por otro lado, de ayer habíamos comenzado con los datos de inflación en Europa. Hoy tenemos el caso de Francia, confirmando lo que vimos ayer entre Alemania y España, descendiendo el acumulado 12 meses para el caso francés, y al igual que ayer en Alemania y en España, el descenso de la inflación acumulada fue más fuerte de lo anticipado, pasando del 1.2 al 0.8%. En Alemania continuamos con niveles de desempleo de mínimos históricos desde la reunificación, es decir, desde el año 1990, niveles del 5.7%, y la Unión Europea como un todo, como ya ocurrió con España, con Francia y Alemania, tenemos indicadores de inflación también por debajo de lo que el mercado había anticipado, moderándose un poco más de lo que se había descontado. Entrando en Estados Unidos, declaraciones del miembro de la Reserva Federal, el gobernador Kaplan, también tenemos más adelante declaraciones del gobernador Williams, y con relación a los datos para el día de hoy, son datos de Estados Unidos relativamente de bajo impacto. En este tema se tienen las cifras de el indicador de adquisición de administradores o de gestores de empresas de Chicago, y por otro lado el índice de ventas pendientes de vivienda. Con relación a Colombia, pues están las publicaciones de tasas de desempleo, las cuales pues ya desde el punto de vista estacional se espera una moderación en la medición del mes de abril, y pues más bien ubicándose o posicionándose ya para el cierre de la jornada en Brasil, la publicación de la tasa de política monetaria, la cual se espera que descienda cerca de 100 puntos básicos. Esto pues es la medida que ha venido aplicando el Banco Central de Brasil en las últimas dos reuniones. Con relación pues a los anuncios económicos, comenzando por el PMI en China, el indicador manufacturero no descendió, se mantuvo en niveles de 51.4, y el indicador de servicios superó las expectativas a 54.5, en cierta medida dando un poco de garantía de corto plazo de un ajuste ordenado del crecimiento. Sin embargo, recuerden que la manera en que ha venido creciendo China genera un poco de temores, los cuales pues la semana pasada se vieron reflejados en la decisión de Moody's de reducirle la tasa, o más bien la calificación soberana, y recuerden que Standard & Poor's también tiene actualmente una perspectiva negativa sobre nuestra calificación. En Europa hemos venido reseñando durante las últimas jornadas que los discursos de diferentes miembros del Banco Central es que no van a modificar por ahora su postura monetaria. Sin embargo, hoy hay rumores de que la próxima reunión del 8 de junio sí pueden discutir la manera en que pueden moderar eso, entonces eso puede tener repercusiones en la dinámica de corto plazo del euro. Por otro lado, en los Estados Unidos, la gobernadora de la Reserva Federal, Lael Brainard, dijo ayer que muy probablemente en el corto plazo iba a generarse un incremento de tasa de interés, pero hacia futuro la dinámica inflacionaria es la que va a determinar si cumplen o no con ese objetivo, más bien, o con esa senda esperada de ajustes de tasas de interés, y esto en atención pues a las moderaciones en las lecturas de inflación del último par de meses. El día de ayer, en conjunto con los datos de ingreso y gasto personal, se publicaron los datos del PCE, que es la medida preferida de inflación de la Reserva Federal, y estos acumulados descendieron del 1.8 al 1.7 para la inflación total, y del 1.6 al 1.5 para la inflación básica, alineado con esos temores que han surgido en Estados Unidos en dinámica de corto plazo. En Brasil, JBS alcanzó ya un acuerdo con los fiscales, más o menos un poco más hacia la parte del punto medio, hacia arriba de esas multas que se estaban mencionando durante las últimas jornadas. Los controladores de JBS acordaron entonces un pago cercano a los 10.3 miles de millones de reales, que es algo más de 3 billones de dólares, y pues recuerden que este pago se debe
a todo este proceso de investigación de la Reserva, este proceso de investigación de la Fiscalía con relación a los casos de corrupción en este país. Recuerden también que en esas declaraciones los imputados habían reconocido el pago de cerca de 600 millones de reales a cerca de 1.900 políticos en Brasil, lo cual pues deja un poco difícil encontrar un político que no esté en apariencia involucrado en este tema de corrupción. Esta multa será principalmente recibida por el Banco de Desarrollo de Brasil, Bandes, también por la Caixa Económica Federal, dos entidades estatales del sector financiero muy relevantes para este país, y dos fondos de pensiones estatales y un fondo de empleados. Básicamente sería como la compensación por todos estos escándalos que se han venido generando en los últimos años. En este frente importante es estimar la reacción ya de mercado con relación a esta compañía para evidenciar si el pago de este monto durante los próximos 25 años podrá en cierta manera comprometer un poco la independencia desde el punto de vista de caja de JBS. Con relación a México, el director del Banco Central empieza a preparar el terreno para anunciar el fin de ciclo alcista de tasas de interés, anunciando el día de ayer explícitamente que las expectativas de largo plazo estaban ancladas en el 3,5%, muy cerca de esa meta de largo plazo. Es como la primera indicio que están lanzando aquí en México de la posibilidad de frenar los incrementos de tasas, la cual pues ha venido siendo ajustada de manera agresiva, teniendo en cuenta que la inflación actual supera el 6%. El mismo director del Banco Central, Agustín Carstens, afirmó que el pronóstico de inflación para cierre de 2018 cercano al 3%. Y en Perú, el gobierno reiteró que el crecimiento este año será bajo para el estándar peruano, cercano al 3%. Ayer veíamos como el Fondo Monetario Internacional lo ubicaba en 2,7%. Y también al mismo tiempo cree el gobierno que va a haber una recuperación importante para el año 2018 y 2019, acercándose hacia ese crecimiento potencial peruano que estaría entre el 4 y el 5%. Con relación al Banco Central, la entidad está asumiendo que por segundo mes consecutivo habrá caída de precios durante el mes de mayo, y esto es básicamente la respuesta a la alta inflación de marzo, la cual pues fue desalineada totalmente por el fenómeno climático del Niño Costero. Eso está por ahora, los dejamos con Agustín. En esta mañana, después de esos datos de PMI en China, estamos viendo un tono principalmente positivo en la bolsa de este país. Importante tener presente la buena evolución que han venido presentando las monedas emergentes asiáticas. Y después de eso pues estamos observando cómo los datos de inflación en la zona euro estaban siendo tomados de buena manera por los inversionistas en Europa, y por esa razón pues estamos viendo acá avances generalizados en las bolsas de esta región. España 0,5%, Francia 0,39% y Alemania ganando cerca de 0,1%. Los futuros de Estados Unidos, como podemos observar, están ganando ya 0,24% después de que en la jornada anterior hubieran retrocedido sobre todo los sectores energético y financiero, también los inversionistas pues muy atentos a los avances que continúan presentando el sector tecnológico en todo el mundo. Las acciones entonces del Stock 600 estaban presentando esta mañana un avance cercano al 1% que estaba llamando la atención de los inversionistas. Como podemos observar aquí en esta gráfica, el índice o los futuros del Standard & Poor's 500 están respetando esta zona que posiblemente podría ser considerado como un soporte de corto plazo sobre los 2.410 puntos. Esta mañana pues estamos observando de 4,75 puntos en este índice y estamos alcanzando lo que podría ser una apertura positiva sobre el índice Standard & Poor's, que la jornada anterior pues presentó un retroceso, como lo mencioné anteriormente, principalmente impulsado o generado por ese retroceso que estábamos observando en los precios del crudo. En lo que tiene que ver entonces con el mercado mundial de monedas,
como lo mencioné anteriormente, se destacan pues esos avances. Ustedes pueden ver aquí monedas principalmente de la zona asiática y se destacan entonces retrocesos generalizados de monedas que tienen que ver con el comportamiento o el desempeño del crudo, que nuevamente vuelve a retroceder esta mañana. También la libra esterlina, la única tal vez moneda que estaba perdiendo en Europa por ese incremento de incertidumbre frente a los comicios que se llevarán a cabo la próxima semana. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de crudo, después de la ruptura de $50 el barril, pues continuamos con esa tendencia negativa. Les recuerdo nuestra zona objetivo sobre los $47 el barril. Los inventarios de crudo posiblemente se habrían reducido cerca de 3 millones de barriles, es lo que están presentando las encuestas hasta el momento. Les recuerdo que el dato oficial, por tratarse del festivo el día lunes, pues será dado a conocer el día de mañana. También el mercado de petróleo estará muy atento a la publicación mensual del informe publicado por la Agencia Internacional de Energía, donde se dará a conocer cómo va evolucionando la oferta y la demanda durante el mes de mayo. Y finalmente, pues sumado a lo que había ocurrido ayer con JP Morgan, que les recuerdo redujo la predicción de precios de crudo para el año 2018 en más de $10 el barril, esta mañana se dio a conocer por parte de Goldman Sachs que también redujo los pronósticos para el año 2017 en cuanto a los precios del Brent en cerca de $2 y en el estimado para el WTI también en cerca de $2 el barril, apuntándole a un cierre de año sobre los $52.92. Muchas gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, hay 3 anuncios interesantes en América Latina. El primero de ellos está con la operación que realizó Goldman Sachs de la adquisición de una cantidad significativa de bonos de la compañía PDVSA, cerca de $3 billones comprados a un precio cercano al 69%, y cual pues operación pues que no fue en teoría realizada directamente con el gobierno venezolano, sino con una compañía un poco desconocida. En esta parte interesante de esta operación hay que hacer seguimiento de la solicitud que hizo la Asamblea de Venezuela, claramente con dominio de la oposición, que le solicitó al gobierno de los Estados Unidos investigar esta transacción, teniendo en cuenta que, como lo han llamado los mismos parlamentarios de la oposición venezolana, estos bonos de sangre estarían pues en cierta medida manteniendo en el poder a un gobierno corrupto, como consideran que es la administración de Maduro. Hay que ver cuál es el tipo de reacción que podría llegar a implementar el gobierno de los Estados Unidos en contra de una compañía pues estadounidense en esta problemática venezolana. Con relación ahora a la siguiente noticia, el día de ayer estábamos referenciando que la nueva administración en Ecuador, el nuevo gobierno, quería buscar renegociación de los plazos y las tasas de interés de la deuda externa, teniendo en cuenta que está un poco alta esas obligaciones. El día de hoy, con sorpresa, vemos que ayer colocó en horas de la tarde 2 emisiones a 6 y a 10 años con unas tasas de interés que son muy altas, es decir, no muy diferente a lo que se había venido presentando en este país. Entonces, este mensaje queda un poco sin sentido desde el punto de vista de lo que había advertido el día de ayer el nuevo presidente ecuatoriano. Y la tercera noticia en América Latina tiene que ver con la mejora en la perspectiva de calificación de Uruguay, donde básicamente Standard & Poor's considera que Uruguay lleva varios trimestres de crecimiento positivo y que ha demostrado su resistencia ante estos choques internacionales, y debido a eso pues ha mantenido la calificación en triple y además eliminó esa perspectiva negativa y la puso nuevamente en estable, algo parecido a lo que había venido sucediendo con calificaciones de compra, donde pues no, desde el punto de vista interno no hay tanta seguridad que se pueda mantener. Con relación a la dinámica de tasas de interés, ustedes observan algunas valorizaciones adicionales en la mayoría de mercados, pero en el de referencia estadounidense relativamente estables, muy cerca de esos mínimos de negociación de las últimas semanas, tasas cercanas al 2.21, 2.22%. Con relación a Europa, ustedes están observando nuevamente valorizaciones importantes, Feria, Portugal, Italia. De todas maneras, en el tema de Italia hay que hacer seguimiento
a todos estos riesgos de carácter político. Hace 5 meses Deutsche Bank decía que en Europa, como mencionábamos en numerosas ocasiones, el riesgo político más latente es en Italia, donde los partidos euroescépticos tienen una favorabilidad de casi 40%. Eso es todo por ahora. Aquí finalizamos lo que es el reporte internacional. Damos entrada al reporte diario de Colombia, con algunos anuncios relevantes, además pues de la publicación del día de hoy de la tasa de desempleo. El primero de ellos es una sorpresa, entre comillas, muy positiva por parte de Ecopetrol, al anunciar que ya había cumplido con la publicación del formato 20F. Recuerden que esto se había mencionado hace cerca de un par de semanas, de los riesgos que estaba generando por el incumplimiento de este requerimiento formal en los Estados Unidos, incumplimiento que pudo haber requerido en el 10 de agosto la solicitud a los acreedores de no solicitar la redención anticipada de las deudas, y ya hacia el mes de noviembre la posibilidad que pudo haber ocurrido de que la Bolsa de Nueva York anunciara la suspensión de las negociaciones del ADR de Ecopetrol en este mercado. Pues bien, hoy ya esto está completamente subsanado, incluso antes de la fecha en que la Fiscalía colombiana iba a anunciar el estado del proceso en el que iba a imputar cargos no solamente a miembros de Ecopetrol, sino al auditor de la compañía durante ese periodo 2014-2015, que era KPMG. Aparentemente tuvo que haber ocurrido algo en, como dicen, las altas esferas, básicamente entre el gobierno, la compañía y la Fiscalía, para que el auditor hubiera dado su vía libre al uso de la opinión que tenía sobre sus balances de esos años. Entonces, noticia positiva sobre Ecopetrol, incluso anticipada ante el resarcimiento pues de este incumplimiento ante las autoridades del mercado de capitales estadounidense. Por otro lado, en Ecuador, y con el cambio de gobierno hoy, sería el último día de la aplicación de las salvaguardias. Recuerden que Ecuador dijo en su momento, a través del presidente del momento, Rafael Correa, que Colombia había injustamente devaluado su moneda. Si bien es cierto, reconocemos que Correa es economista, estudió en Europa y entiende perfectamente que el gobierno colombiano no manipula tan abiertamente su moneda como él lo sugirió. Seguramente utilizó esta justificación para no haber sido sancionado por parte de la OMC por la imposición de estos aranceles y estos frenos a las importaciones de productos colombianos. Los exportadores colombianos esperan que se revierta esa caída del 35% del volumen que se registró en algún momento. Sin embargo, pues desconocemos si la administración de Lenín Moreno podría utilizar algún tipo de nuevo argumento para implementar alguna nueva restricción, teniendo en cuenta pues que los ingresos petroleros ecuatorianos todavía no son suficientes para volver a la situación inicial. Y para cerrar en términos macro, el gobierno colombiano anunció que, teniendo en cuenta que este viernes lanzará el programa de estímulo a la construcción de vivienda Novis, necesitará recursos y por eso incrementará la emisión de deuda pública interna. De nuestro concepto, incluso sin estar lanzando ese nuevo programa de estímulo a la construcción de vivienda Novis, el gobierno colombiano tendría que incrementar sus emisiones de deuda pública en cerca de unos 5 billones de pesos. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buen día para todos, iniciando en las noticias corporativas. Cementos Argos dio a conocer, como ya lo hemos mencionado en algunos de nuestros comités, que parte de su plan de decisión de activos no estratégicos, la Junta Directiva nos autorizó el programa de suscripción de acciones en su filial de Argos en Estados Unidos hasta por un valor equivalente a $300 millones. Esto lo que busca entonces es que esta misma a su turno suscriba entonces acciones por el mismo valor de la subsidiaria de Argos North America Corporation, que sería entonces una parte de la subsidiaria de Cementos Argos en Estados Unidos. El fin último de este programa entonces es incrementar la capitalización, y el uso final de los recursos sería el pago del crédito utilizado para la adquisición de la planta de Martinsburg en Estados Unidos, que ya hemos mencionado es uno de los créditos con mayor potencialización para la empresa en los últimos trimestres. Durante esta semana esperamos en la jornada de hoy la entrega de resultados de Grupo Aval, y con esto entonces estaríamos próximos a terminar nuestra jornada de resultados para el primer trimestre del 2017. Iniciando ahora con el análisis técnico del mercado local, vamos a ver cómo el índice Colcap
tuvo una variación a la baja del 0,53%. Vemos cómo se mantiene dentro de este nivel de los 1.440 puntos, como vemos fue la apertura de la jornada de hoy. Consolida entonces este rango que está dado por un soporte de un nivel Fibonacci en 1.413 puntos y una resistencia psicológica entonces en los 1.450 puntos. La primera acción que veremos en la jornada de hoy es diferencial Bancolombia, acción que cerró en la jornada de ayer sobre los 31.900 pesos, con una variación del 0,68% a la baja. Continúa entonces con este movimiento y la tendencia negativa, pero vemos que puede acercarse entonces a un nivel de los 31.500 pesos, debilitarse, pero vemos que por el momento digamos que mantiene este movimiento estable. Y finalmente la segunda acción que veremos en la jornada de hoy es Éxito. La misma no registró variación alguna en la jornada de ayer, cerrando sobre los 15.600 pesos. Vemos cómo mantiene esta tendencia positiva que fue anunciada para finales de abril. En el corto como en el largo plazo vemos que mantiene entonces este movimiento alcista con un precio objetivo que estaría próximo a los 16.000 pesos. Y en el peso colombiano simplemente destacar la continuidad de la tendencia al alza que fue alertada desde el pasado 25 de mayo, cuando el tipo de cambio se encontraba sobre los 2.912 pesos. Para la jornada de hoy, toma de posiciones largas sobre los o cerca a los 2.925 pesos, con stop abajo de en la ruptura de los 2.920, con objetivo claro pues cerca aquí a la zona que ya habíamos mencionado en la jornada anterior, sobre los 2.900, entre los 2.935 y los 2.940 pesos. Philip. Buenos días a todos. En el mercado de TES hoy ya vemos cómo se realiza el stop de la posición corta. El mercado ya rompió el 91, operando al 87. El mercado está premiando los largos debido a las palabras del ministro de Hacienda hoy por la mañana en entrevista, en la cual decía que las tasas deberían bajar un poco más, deberían bajar más, que están en esa misión para poder reanimar la economía en el segundo semestre. Entonces el mercado lo tomó bien eso, igual como bien lo decía ahorita Daniel y Agustín, queremos saber de dónde va a sacar la plata el gobierno para hacer los subsidios de deuda que quiere hacer y la reactivación de la economía con todos los planes que está decretando el presidente de la República. Entonces creemos que va a existir más oferta de TES durante el año, más subastas. Entonces vemos como errático este comportamiento del mercado, pero en la ruptura de ese 91 nos abre un espacio para ir a buscar el 5.75 en estos momentos. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.